Buenas noches, mi nombre es Julián Bernal y mi grupo está compuesto por mí y por el estudiante Sebastián Bernate. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de una empresa y pues del análisis que se puede hacer respecto a los indicadores. Entonces pues se escogió una empresa del sector industrial. Esta empresa tiene como razón social el nombre Ladrilleras Prismas SAS. Y bueno, para empezar este video pues me pareció importante empezar por lo que es la prueba ácida. Primero haré una breve explicación de lo que es la prueba ácida. Bueno, la prueba ácida consiste en tener en cuenta o saber con cuánto cuenta realmente la empresa para endeudamiento o para cubrir deudas a corto plazo. Entre los términos más reconocidos se encuentra también que es la capacidad real de pago en cuanto a deudas. Bueno, en el año en el cual la Ladrilleras Prismas SAS tuvo su mayor liquidez fue en el año 2014. Según los datos evaluados en el balance general, esto se debe gracias a que el pasivo en los últimos 3 años era o sea, las cifras eran menores a las del activo. Entonces pues esto fue muy bueno porque pues ¿qué pasa? Cuando tenemos un activo menor a nuestro activo, queremos decir que tenemos menos deudas que lo que estamos generando en nuestras operaciones o los ingresos que estamos generando entre nuestras empresas. Básicamente pues en Ladrilleras Prisma SAS se pudo percibir eso, que durante este tiempo, durante estos 3 años, el hecho de que el total del pasivo se mantuviera más bajo que el activo, sin duda alguna pues fue muy rentable para la Ladrillera Prisma SAS. Ok, entonces analizando también los indicadores, pude percibir también que por un lado Ladrilleras Prismas SAS cuenta con excelentes activos, pues esto es como a lo largo de los años, es decir, todos los años que se analizaron. Tomé el rango desde el año 2006 hasta el año 2018. Entonces básicamente durante todo este periodo se puede percibir que como que Ladrilleras Prismas SAS tiene activos, pero entonces son activos que no son como tan beneficiosos. Con estos activos me refiero a que existen cuentas por cobrar a clientes, a proveedores, a clientes o por decir a socios. ¿Y qué pasa? Entonces, por decir, cuando estas cuentas cuentan con un plazo como largo para poder nosotros recibir nuestras utilidades o lo que estamos solicitando, cuando este plazo es largo, el activo nos empieza como a perjudicar. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener activos, pero entonces estos activos no van a ser tan reales. ¿Con qué me refiero a la palabra reales? A que por ejemplo un activo real es un activo que en verdad tenemos, no un activo que simplemente vemos reflejado en el balance general. Por ejemplo, no es necesariamente un activo que lo reflejamos en una cifra, sino un activo que verdaderamente un activo que verdaderamente existe, y con la palabra existe me hago referencia a que lo podemos usar para pagar deudas a corto plazo. eh, Bueno, también respecto a otros temas se pudo percibir cosas como lo son que eh, la razón corriente nos... Cabe destacar que la empresa ladrillera Prisma SAS también
en los datos que se analizaron se pudo percatar que tenían pasivos altos, pues a pesar de que, como dije anteriormente, teníamos unos activos muy altos comparándolos con nuestros pasivos, las cifras de los pasivos siempre eran altas, pues comparándolas con la trayectoria que han tenido los últimos años. Entonces allí pues se pudo llegar, lo que pude concluir es que al analizar estos datos, pues me pude dar de cuenta que los pasivos tampoco generalmente son tan, o sea, tampoco los podemos clasificar como malos o perjudiciales, porque en mi caso, en el caso de la ladrillera, pude percibir que lo que más sumaba en el tema de pasivos era proveedores, o sea, teníamos demasiadas deudas en ese tema, pero pude evidenciar que a la vez los ingresos estaban incrementando en los mismos años. Entonces es importante resaltar que un análisis de este tema sería que eh, existen pasivos en los que podemos sacar provecho. Un ejemplo, ladrillera está sacando endeudamiento, está haciendo deudas, pero para incrementar su producción, para poder ingresar al mundo global. Y esto se ve evidenciado, pues como lo decía anteriormente, en los años en los que básicamente eh, el pasivo está alto, pues básicamente como que se ve reflejado en los ingresos. Pues lo representaría de pronto como una especie de inversión, si me hago entender, es decir, nos endeudamos con nuestros proveedores, pero a largo plazo empezamos a recibir pues nuestras utilidades. Bueno, ahora vamos a hablar de los indicadores de desempeño o conocidos como indicadores clave, o generalmente a nivel, por decir más global, se conoce como indicadores KPIs o indicadores CAPIs. Bien, ¿y qué son los indicadores de rendimiento? Ok, bueno, los indicadores de rendimiento básicamente se podrían o los representaría como indicadores estratégicos. Indicadores estratégicos, ¿por qué? Porque son mediciones que permiten a una empresa o a una persona, es decir, en temas jurídicos sería tanto a persona natural como a persona jurídica. Entonces les permite identificar el nivel 1 de su avance, 2 de su progreso, 3 de su logro y 4 de su conclusión. Bueno, ¿en qué consiste esto en otras palabras? Para resumir esto, podríamos decir que este consiste en básicamente en mirar, por decir, qué valor le vamos a dar a ese objetivo que queremos, qué estamos dispuestos a hacer por ese objetivo, cuánto tiempo queremos, qué vamos a hacer para lograrlo, cómo va a ser nuestro progreso para llegar a. ¿Y para qué sirven los indicadores de rendimiento? Perfecto. Entonces, básicamente así resumiendo lo básico, primero es establecer una medida base desde el punto de partida. Segundo, definir el alcance esperado, como lo dije anteriormente, el tiempo para el objetivo. Y por último, evaluar el avance. Es muy importante evaluar qué hemos hecho y mirar cómo podemos mejorar, o mirar si estamos haciendo las cosas mal o si tenemos que cambiarlas. Ok, entonces también es muy importante evaluar la parte de todos los resultados que tengamos. Es muy importante tener en cuenta todo esto. Y por último, determinar la variación del resultado. Es decir, mirar una comparación en cuanto a los resultados que hemos tenido. Y bueno, básicamente como que todo esto consiste en que los indicadores clave de desempeño nos podríamos decir que son estrategias que nos llevan a lograr esos objetivos, pero entonces es como por decir básicamente un proceso para llegar a ellos.
es una estructura realista de lo que vamos a hacer, es establecer puntos claves, es establecer planes, es definir tiempo de alcance,